En 1981, Nicaragua tuvo un pelotero que se proyectaba como uno de los más grandes en la historia de este país. Pero escuche bien, se proyectaba. Se proyectaba incluso de tal forma que algunos expertos lo llegaban a comparar con las habilidades que mostró el puertorriqueño Roberto Clemente. Tenía todo, tenía velocidad, tenía poder, tenía tacto, tenía guante, estaba completo, tenía todas las herramientas que se requieren para jugar y jugar bien. Pero con el pasar de los años, a pesar de que llegó a las ligas mayores, se quedó corto en base a las expectativas que se habían construido sobre él. Y hace algunos años, el conocido cronista deportivo Edgar Tijerino escribió acerca de él y describió su paso por el béisbol de la siguiente forma: triste y lamentablemente, fue un caso más de alguien que parecía tener todo el material para establecerse y mostrarlo, y no pudo lograrlo. Careció de dureza mental, empeño y disciplina para cultivar sus facultades. Entonces, cuando leí este artículo que escribió Tijerino, pensé, ¿qué sucedería si se escribiría algo similar, pero no de el pelotero, sino de mí? Pienso, tenía todo para ser este hombre. Tenía este talento, esta habilidad. A los 18 años mostraba tal capacidad. Pero con el pasar de los años comenzó a tomar una serie de decisiones. No tuvo la fortaleza mental, no tuvo el carácter, la firmeza, las convicciones, los valores. Y se convirtió, pues, triste y lamentablemente en esto que vemos ahora. La triste historia de un hombre que pudo ser y no fue. Parecía, pero no lo logró. Y entonces me puse a pensar en la cantidad de veces que de pronto he reflexionado acerca de mi vida, y definitivamente cuando pienso en mis 16, 18, 20 años, digo, hay cosas que a lo mejor me las imaginé distinto cuando llegase a los 40, cuando llegase a la edad que tengo, 38, a lo mejor me imaginé distinto algunas cosas. Y reconozco que de pronto en algunas áreas fue por un tema de decisiones que tomé, hábitos que no estuve dispuesto a practicar, algunas disciplinas que, aunque sabía que tenía que aplicar en mi vida, nunca lo hice. Y entonces pienso que la vida de muchas personas también transita de la misma forma. Todos nosotros, mis estimados, todos, sin excepción alguna, sin distinción de color, sin distinción educativa, sin distinción de nivel económico, no importa el nivel social en el que usted se encuentre. Todos, absolutamente todos, tienen un depósito de parte de Dios, un don, un talento, algo que se les entregó. Puede que a lo mejor no lo conozcan, puede que de pronto no lo crean, puede que de pronto no sienta que sea tan especial, pero eso sería otro tema. Pero lo tiene. Definitivamente lo tiene. Usted tiene algo que lo convierte justamente en alguien particularmente especial. No porque somos naturalmente especial, sino porque Dios hizo algo especial en nosotros, ¿sí o no? Y es lo que debería de llevarnos a comprender que por lo tanto hay un futuro prometedor en cada uno de nosotros. Hay una historia en la Biblia que quiero tomar a nivel introductorio para ilustrar lo que les estoy compartiendo recién. Me refiero a un hombre que de pronto no está dentro de aquellos que son más conocidos. Tampoco es que sea un desconocido completo, pero no está entre los primeros que uno mencionaría, como los personajes famosos de la Biblia. Me refiero a Jeroboam. Jeroboam tiene una historia que es bastante interesante. Dice en el primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 28. Jeroboam era un joven muy capaz. Noten cómo lo comienzan a describir. Cuando Salomón vio lo diligente que era, lo puso a cargo de los trabajadores de las tribus de Efraín y Manasés, los descendientes de José. Este detalle es importante porque no era cualquier tribu. Al menos de forma simbólica, era una tribu que tenía cierto nivel de relevancia. ¿Por qué? Porque tenía como descendiente a José. Y José era visto para los judíos de la época como un hombre, por supuesto, en un alto nivel de liderazgo. Alguien inspirador, alguien que, por supuesto, por quien se sentían muy orgullosos los judíos de la época.
Así que cuando Salomón decide poner a Jeroboam, este joven bastante capaz, al frente de esta tribu, es porque realmente tiene algo, promete algo. Y de seguro ustedes habrán visto ese tipo de muchachos que a los 15, 16, 20 años muestran ciertas habilidades que uno dice, cuando comience a trabajar va a ser muy bueno. Tiene algo para mostrar, tiene mucho futuro, pensaría uno, simplemente por ver el talento con el que carga. Y noten lo que se proyectaba, la promesa que era Jeroboam. Versículo 29. Cierto día, mientras Jeroboam salía de Jerusalén, el profeta Ahías de Silo se encontró con él en el camino. Ahías tenía puesto un manto nuevo. Los dos estaban solos en un campo cuando Ahías tomó el manto nuevo que llevaba puesto y lo rompió en 12 pedazos. A continuación viene un acto simbólico, o como se diría de forma tal vez más precisa, un acto profético. Luego le dijo a Jeroboam, toma 10 de estos pedazos, porque el Señor, Dios de Israel, dice, estoy a punto de arrancar el reino de manos de Salomón y te daré a ti 10 de las tribus. Pero le daré una tribu a Salomón por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén, la ciudad que he escogido entre todas las tribus de Israel. Les cuento rápido el contexto antes de continuar leyendo. Básicamente, Dios estaba permitiendo que el joven, apenas incipiente reino de Israel, solamente habían pasado 3 reyes, Saúl, David y ahora Salomón, se dividiera por distintas razones, pero principalmente por las malas decisiones de Salomón. Entonces Dios dice, hey muchacho, refiriéndose a Jeroboam, ¿sabes qué? He visto tus capacidades, he visto lo prometedor que sos y tengo algo preparado. Te cuento, el reino de Israel se va a dividir y se va a dividir en 2. En un sector se le va a llamar el reino del sur o reino de Judá. Aquí van a haber 2 tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Ahí va a continuar liderando todos aquellos descendientes de David, por amor a David, porque lo amo mucho. Pero en el otro sector estará el reino de Israel, también conocido como el reino del norte. Ahí quienes van a liderar. Y entonces comienza la promesa. Le dice, ¿sabes qué, Jeroboam? Ahí vas a liderar vos. Noten lo que dice el versículo 33. Pues Salomón se ha apartado de mí y rindió culto a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, a Moloc, dios de los amonitas. Salomón no ha seguido mis caminos ni ha hecho lo que me agrada. Tampoco ha obedecido mis decretos y ordenanzas como lo hizo su padre David. Verso 37, y aquí viene la promesa. Te pondré a ti en el trono de Israel. Noten la expectativa que se levanta sobre este muchacho Jeroboam. Y gobernarás todo lo que tu corazón desee. Estableceré una dinastía duradera para ti, como lo hice con David, y te entregaré Israel, reino del norte, las de las 10 tribus. Es decir, lo mismo que le prometí a David es lo que te voy a entregar a ti. Igualito. Así que si querés ver cómo va a ser tu vida, fíjate en el espejo de David. Mira a David, así va a ser tu vida. Ni más ni menos. Digo, yo no he leído en las Escrituras a alguien que se le haya prometido tal cosa. A nadie se le prometió tal cosa. Ustedes saben que David es un personaje al que se le tiene una gran estima, una gran admiración por la vida que modeló más allá de los defectos y errores que cometió, por supuesto. Sin embargo, sigue siendo un ejemplo de alguien que amaba a Dios incondicionalmente, el hombre conforme al corazón de Dios, se le conoce de forma popular. Bueno, Jeroboam tuvo la oportunidad de ver su vida justamente como fue la de David. Pero aquí viene la decepción. Avancemos hasta el capítulo 11, hasta el capítulo, 14, verso 8. Le arranqué el reino a la familia de David. Dios le está diciendo a Jeroboam, y te lo entregué a ti. Pero tú no has sido como mi siervo David, quien obedeció mis mandatos y me siguió con todo el corazón y siempre hizo lo que yo quería. Tú has hecho cosas más malignas que todos los que vivieron antes de ti. Te has hecho otros dioses y me has enfurecido con tus becerros de oro. Como me has dado la espalda, traeré desastres sobre tu dinastía y destruiré a cada uno de tus descendientes varones, tanto esclavos como libres en todo Israel. Consumiré tu dinastía real como se quema la basura, hasta que toda haya desaparecido. A los miembros de la familia de Jeroboam que mueran en la ciudad, se los comerán los perros, y a los que mueran en el campo, se los comerán los buitres. Yo, el Señor, he hablado.
Noten el contraste entre lo que se esperaba de él y entre lo que finalmente fue. Noten cómo pasa de ser alguien cuya vida parecía que iba a ser como la de David, a ser alguien que iba a pasar al olvido. ¿Cómo es posible que uno desperdicie la vida de tal forma? De hecho, es el título del mensaje que les quiero compartir. ¿Cómo desperdiciar la vida? No parece muy alentador el título, pero la idea, por supuesto, es enseñarle cómo muchas veces desperdiciamos la vida para descubrir cómo aprovecharla. Porque cuando vemos cómo la estamos desperdiciando, también vamos a ir descubriendo gradualmente cómo realmente aprovechar la vida. Y aquí es que me doy cuenta que han habido muchos Jeroboam a través de la historia. De pronto, muchos de nosotros nos hemos comportado como él, justamente como Jeroboam, como alguien que parece que tiene algo que mostrar, pero tristemente no lo termina por mostrar. Dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios, en el capítulo 3, verso 16, pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su espíritu. Les leo este pasaje por una sencilla razón. A lo que apunto en los siguientes minutos es justamente lo que aquí Pablo está deseando con la iglesia de Éfeso. Ruego que en los próximos minutos Dios les pueda ofrecer herramientas a cada uno de ustedes, a todos los que estamos acá, para fortalecer el ser interior, de tal manera que la vida no la desperdiciemos. O en todo caso, si la hemos desperdiciado, detenernos de esa dinámica y a partir de aquí comenzar una nueva historia, comenzar a escribir de una forma diferente la vida que llevamos. Pero entonces comencemos por entender esto. ¿Cómo se desperdicia la vida? ¿Cómo? ¿Cuáles son las trampas que debilitan mi vida espiritual y que por lo tanto me llevan a desperdiciar mi existencia? Permítame compartirle 3. De ahí voy a resumir todo el mensaje. Y la primera de ellas es la siguiente: la complacencia propia. La complacencia propia, esa que debilita mi espíritu. Ahora voy a saltar un poquito de Jeroboam y voy a llevarlos a otro ejemplo de alguien que desperdició temporalmente también su vida por algunos años. Me refiero a Sansón. Sansón es probablemente más conocido que Jeroboam, claro está. Es conocido desde que uno está en las escuelas dominicales. Aquellos que comenzaron su vida cristiana desde niños, por supuesto, son de las primeras historias que uno conoce. Pero no voy a dar por sentado que todos conocen los detalles de Sansón. Básicamente es un hombre israelí cuyos padres hacen un compromiso con Dios. El compromiso con Dios involucraba que de paso Dios iba a tener un favor especial con este niño llamado Sansón y simbólicamente se iba a manifestar ese favor de Dios a través del largo de su cabello. ¿Qué iba a manifestar eso? La fuerza sobrenatural que iba a mostrar este hombre. Por alguna razón que a Dios le plació, Sansón mostraba una fuerza sobrenatural y por lo tanto, al ser capaz de hacer grandes hazañas, tenía también una enorme demanda, la demanda de liderar al pueblo de Israel de la época. Porque lo que se te va a demandar está muy relacionado con lo que se te ha entregado. La vida que yo tengo tiene que o debería que estar vinculada estrechamente con aquellos talentos, dones, capacidades o recursos que se me ha entregado. El tema es que Sansón metió las de andar y no una vez, sino varias veces. Noten lo que dice el libro de Jueces en el capítulo 14, versículo 2. Por favor, dice Sansón, quiero que hagan todos los arreglos para casarme con una mujer filistea que vi en Timná. Noten esto, por favor, este es el contexto. Dios les había dicho a los israelitas que no debían mezclarse con mujeres, en el caso de los varones, con mujeres que no fueran israelitas. Estaba prohibido por un tema de principios espirituales. Por un tema de no estar con alguien, no construir familia con alguien que no compartís los mismos valores espirituales. Básicamente era la idea que había por ahí. Pero Sansón que parece que era un poquito candente el asunto a nivel afectivo, a nivel emocional, a nivel pasional, el tipo era un poquito encendido, se fue a pasear a los pueblos que estaban cercanos a Israel y miró a una mujer que le gustó, atractiva de seguro físicamente hablando.
Y Sansón, al regresar a su pueblo, cumpliendo con la tradición cultural, donde los padres tienen que arreglar los asuntos con los padres de la muchacha que te gusta, era la tradición, Sansón llega a su pueblo y le dice a sus padres, por favor, quiero que hagan todos los arreglos para casarme con una mujer filistea, en Timná, una que acabo de ver, me gustó, quiero que hagan todos los arreglos. Noten esto, y aquí está la primera trampa. La primera trampa es tomar decisiones basadas en el placer y no en principios. ¿Quieren saber cómo desperdiciar la vida? Es justamente violando esa premisa. Tomar decisiones basados en placer y no en principios, en valores, en la moral, en los fundamentos de las escrituras. Ahora, es natural que todo ser humano, por supuesto, intente sentirse bien, apuntar a la satisfacción. Es natural. Eso no es necesariamente malo. El punto es que no hemos entendido que todo tiene su tiempo, que el placer en sí mismo no es malo. Sin embargo, aún él tiene un tiempo en el que se debería de manifestar o un tiempo en el que deberíamos de buscarlo de forma incesante, siempre y cuando no viole algunos valores espirituales. Sansón no se preguntó, ¿esta mujer me va a ayudar a crecer? ¿Esta relación me edifica? Sansón no se preguntó esas cosas. Sansón dice nada más, esa mujer luce bien, háganos arreglo. Me gusta, hagan las cosas que tengan que hacer para casarme con ella. Punto. Parece que Sansón no le interesaba conocer si estaba o no violando la premisa divina de no mezclarse con otras razas. Y aquí es donde se me enciende una pregunta. ¿En qué cosas estoy siendo complaciente conmigo mismo? ¿En qué cosas? Piensen por un momento. ¿En qué cosas estoy siendo complaciente? Les pongo un ejemplo muy cotidiano. A ver, les he dicho que el placer en sí mismo no es necesariamente malo. A ver, yo espero que todos los que están en esta sala aspiren a mejorar su calidad de vida, su experiencia de vida. Eso está bien, no está mal, es muy bueno. Siempre apunten a tratar de mejorar su calidad de vida, su estilo de vida. Saludablemente, por supuesto, sin que se convierta en el eje de su existencia. Pero está bien intentar tener una casa más bonita, si tenés la oportunidad de cambiar tu vehículo por uno más nuevo, lo haces. En fin, todo lo que se requiera. Pero muchas veces hacemos esto. Por ejemplo, quiero llegar un día del trabajo, sentarme en el sofá que se encuentra en la sala de mi casa, explayarme completamente y tener de frente un televisor de 80 pulgadas, tamaño cine, donde pueda disfrutar muy bien la final del Mundial, que a propósito para mí el Mundial ya terminó. Sufrí el viernes con Brasil. Ustedes también, ¿verdad? Yo sé. Salvo aquellos que son Messi lover, que aman a Argentina. Y sufrí después ayer con Portugal. Yo hubiera querido ver esa final Portugal-Argentina por el simple hecho de querer ver llorar a Messi perder. No, me hubiera encantado de verdad ver esa final. Lástima que no se dio. Ayer casi lloro. El tema es que qué bonito sería llegar a la casa, sentarte en el sofá, tener el televisor enorme que siempre has soñado, en el caso de aquellos que tengan el deseo, no, de pronto para algunos le va y le viene, pero tener aquella gran pantalla, poder poner la película que tanto querés, o la música, o el deporte, lo que querrás, y sentir de que estás en una sala bonita, bonito todo. ¿Y eso está mal? No, no está mal, eso está bien, bárbaro. Estaría mal si viola un principio. Si el darte ese gustazo sacrifica los próximos 5 o 6 años de unas finanzas que no lograste calcular que aquel gasto te iba a destruir tus finanzas y que más adelante no solamente iba a costarte pagar las cuotas, sino que iba a implicar también dificultades para llevar la comida a la mesa. ¿Ese placer es malo? No, pero tal vez no estaba en su tiempo. Lo preferible era aguantarte. Aguantarte para no sacrificar cosas que valen más todavía, como la paz
de no tener deudas. Como la paz de poder dormir sin pensar cómo voy a pagar mañana la próxima cuota. Y eso no tiene precio. Eso es mucho más rico y placentero que sentarte en el sofá bien explayado viendo Argentina. Te sigo amando, sí, mi hermano. Es mucho mejor, por supuesto. Noten esto, mis estimados. El punto es que cualquier área en la que seas indisciplinado, vas a debilitar a tu espíritu. Cualquier área en la que seas indisciplinado, va a debilitar tu espíritu. Para ser fuerte en el espíritu, debo disciplinar, o dicho de otra manera, administrar bien mis deseos. Para yo ser fuerte y no desperdiciar la vida, debo aprender a administrar muy bien mis deseos. Porque yo no les estoy proponiendo, dejen de desear, no. Salvo que algunos deseos, por supuesto, no sean alineados a la voluntad de Dios. Pero no les estoy diciendo, anulen los deseos, no. Eso te vende el budismo, por ejemplo. Pero no estoy pidiéndoles que anulen los deseos. Estoy diciendo, hey, todo tiene su tiempo. Todo tiene su lugar adecuado. Y por causa del placer o el deseo de algo, no puedo estar dispuesto a violar ciertas premisas o principios escriturales. Por el deseo de querer tener más plata, no voy a violar principios básicos como, hey, no tengo que malversar fondos, no tengo que poner mi firma en cosas que no son legales. Pero como va a tener un beneficio inmediato, estoy dispuesto a hacerlo. No puedo estar dispuesto a hacerlo, a pesar de que pierda un beneficio a lo inmediato. Va a ser muy importante, por lo tanto, entender que para que la vida no se desperdicie, debo abstenerme de algunas cosas. Solo porque quiera algo no significa que deba tenerlo. Solo porque pueda pagar algo no significa que deba comprarlo. Solo porque es placentero no significa que sea bueno. Solo porque todos lo hacen no significa que yo debo hacerlo. Cuando yo comienzo a entender poco a poco esto, administro, por lo tanto, un poco mejor mi vida. Porque muchas veces la vida se va desperdiciando por razones tan elementales como esta que les contaba de las finanzas, la mala administración del dinero. 10, 15 años pagando deudas en las que jamás me debí de haber metido. Y comenzaste a trabajar no en pro de un propósito o una misión, sino en pro de dormir en paz finalmente, haciendo horas extras para poder saldar las deudas, las cuotas mensuales. Y esas horas extras que te quitan horas con tu esposa, con tu esposo o con tus hijos. Y el placer que sentiste al haber adquirido aquello que te endeudó, hoy se convierte en una hiel en el paladar. Amargo. No es agradable una vida de esa forma. Número 2, segunda forma en la que se desperdicia, la segunda trampa, el resentimiento. El resentimiento también debilita tu espíritu. Y lo que es todavía más peligroso, te puede llevar a los deseos de venganza. Y alguien dirá, pero no me parece que el resentimiento de forma tan necesaria provoque un desperdicio en la vida. Pero sí, te provoca el desperdicio de la vida. Noten, en una oportunidad Sansón, volviendo al tema de Sansón, Sansón mató a 30 hombres para vengarse por una apuesta. Me evito los detalles, pero Sansón tuvo un jueguito con unos tipos por ahí, con unos hombres, y la jugada como que no le salió tan bien. Al comienzo sí, pero ya después como que no. Y él, resentido, enojado, en venganza, los mata a 30 hombres. Y claro, tiene la fuerza para lograrlo. Tiene la capacidad para tal cometido. Y el tema es que los mata. Y noten cómo se justifica. En el capítulo 15, versículo 11 del libro de Jueces. Yo solo los castigué por lo que me hicieron a mí. Castigar, si los mató. No los castigó, los mató. Yo solo los castigué, dice. En otra versión se tradujo de esta manera. Simplemente les he hecho lo que ellos me hicieron a mí.
Esto se parece mucho a lo que nosotros a veces hacemos en un ambiente laboral. Por ejemplo, ¿cuántas veces hemos retenido ayudar a un compañero de trabajo porque en el pasado ese compañero te hizo algo, te hizo quedar mal con tu jefe, te echó la culpa de algo que a lo mejor el culpable era él, o simplemente ha estado hablando mal de vos durante mucho tiempo? Y ahora que te está pidiendo un favor, ahí te la vas a cobrar. Ahí no le vas a ayudar. Porque ahí sí somos más bíblicos, ojo por ojo, diente por diente. Y entonces me doy cuenta que el resentimiento desgasta a nivel emocional, porque uno pasa mucho tiempo pensando en cómo dañar, lastimar, vengarse de otros, en lugar de usar el tiempo para ver las maneras de poder bendecir la vida de otras personas. Y el tema es que las Escrituras nos dan serias advertencias por cargar el resentimiento. ¿Saben por qué? Porque con el resentimiento se viene el enojo, se viene la ira, se viene la falta de perdón. Y dice, por ejemplo, el libro de Job, en el capítulo 5, verso 2, el resentimiento mata a los necios, la envidia mata a los insensatos. Capítulo 18 del mismo libro de Job, verso 4, eres tú quien se hace daño con tu enojo. Digo, uno puede llegar a decir, le dije lo que quería, hace rato que andaba a gana de gritarle sus 4 cosas y ya se lo dije. Y bárbaro, te desahogaste. Y de repente le habrá herido el corazón a la persona a la que gritaste. Pero te dañaste también. Te dañaste. Porque mostraste quién sos en realidad. Alguien que no tiene la capacidad para controlar sus reacciones, sus emociones. Y en ese juego, el perdedor es uno, no el otro. Por eso me gusta lo que dice Job. Eres tú quien se hace daño con tu enojo. Para ser fuerte en el espíritu, debo controlar mis reacciones. Para ser alguien firme a lo interno, tengo que aprender. Digo, no es sencillo, no estoy diciendo que sea sencillo. No intento vendérselos como algo que sea fácil. No es fácil. Y particularmente algunos son más vulnerables a esto que otros. De pronto algunos son más encendidos al enojo, más impacientes, etc. Pero en la vida, mis estimados y estimadas, tenemos que aprender que no debemos ser controlados por nuestras reacciones. Si yo no tengo la capacidad para verme a mí mismo cada vez que me encuentro ante un momento tenso, entonces soy más inmaduro de lo que creo. Tengo que aprender a verme a mí mismo. ¿Cómo reacciono cuando alguien me critica? ¿Cómo reacciono cuando alguien dice cosas fuertes, duras o injustas acerca de mí? Cuando dicen mentiras acerca de mí, ¿cómo reacciono? Cuando alguien te grita y te habla así medio feo. Porque hay gente que de pronto no tiene como el tacto para hablar, no tiene como la sensibilidad y te dicen las cosas tal y cual son. Dura, fuerte, toscamente, sin medir si te va a herir o no. ¿Cómo reaccionás ante personas como esas? ¿Te pones al mismo nivel? Porque nadie te tiene que levantar la voz. Porque nadie te tiene que decir las cosas de esa manera. O modelás un carácter firme, pero amoroso. Porque tampoco es que uno pierda su dignidad. Pero el tener dignidad no significa atropellar al otro. Defenderte con la misma grosería. Tener dignidad es mostrar lo que hacía Cristo. Era firme, pero amoroso también. Y las dos cosas eran posibles a la misma vez. El necio no esconde su enojo, dice Salomón en Proverbios 29:11. El sabio sabe controlarse. El necio no esconde su enojo. ¿Quieren saber, soy o no soy necio? Pregúntense, ¿qué tanto se enojan? Y uno mismo se responde ahí. ¿Qué tanto te controla el enojo? Define si soy necio o si soy sabio en la vida. Y número 3, les hablé número 1 de la complacencia propia. Número 2, el resentimiento. Y el número 3, el descuido. El descuido también debilita mi espíritu.
Cada vez que descuidas tus finanzas, te debilitas. Cada vez que descuidas tu matrimonio, te debilitas. Cada vez que descuidas tus hijos, te debilitas. Cada vez que descuidas la oración, te debilitas. Y cada vez que descuidas la palabra, también te vas a debilitar. La gente no cae en errores garrafales de un momento para otro necesariamente. Uno no cae en pecado y se aleja de Dios de forma inmediata. Eso no funciona como cuando alguien va caminando y se cae en un manhole porque no vio el hoyo. No funciona tan así en la vida espiritual. Es de manera gradual. Son pequeños descuidos que terminan por distanciarme del Señor. Me doy el lujo de no orar, de no venir tanto a la iglesia. Me doy el lujo de no tener tiempos con la palabra y reflexionar en ella. Descuidé el matrimonio. Descuidé la relación con mis hijos. ¿Y cuándo te das cuenta que lo descuidaste? Cuando ves que es irremediable la ruptura en la familia. Ahí te das cuenta que es irremediable. Ahí te das cuenta que descuidaste. Cuando es irremediable la ruptura ahora, las consecuencias de aquel descuido. Noten lo que pasa con Sansón. Sansón, ustedes recordarán que entra en un juego con Dalila. La famosa Dalila, que ahí entra en un juego de seducción para tratar de descubrir cuál era el secreto de la fuerza de este hombre. Y Sansón comienza a jugar con ella también. Noten esto, comienza un jueguito ahí. Que sí te digo, que no te digo, o te digo pero no te digo la verdad. Y entonces la otra finalmente insiste tanto, que al final termina por ceder Sansón. Y le dice cuál es la fuerza, o al menos lo que simbolizaba su fuerza. Era por supuesto su cabello. Y entonces finalmente ella le cuenta a otros y le cortan el cabello. Para entonces, cuando él despierta, porque se lo cortan mientras duerme, él está rodeado de hombres. Ya le había pasado anteriormente una situación similar. Pero ahora, en este otro descuido, las cosas no iban a salir igual. Dice el capítulo 16, verso 20. Cuando se despertó, pensó, haré como antes y enseguida me liberaré. Pero no se daba cuenta de que el Señor lo había abandonado. Lo abandonó solo porque le cortaron el pelo. No. Lo abandonó con los primeros, comenzó ese abandono con los primeros descuidos. Con, hey, arreglen todo porque me quiero casar con esa mujer. Abandonó cuando el descuido de querer matar a aquellos otros hombres. Cuando comenzó el jueguito con Dalila. Fue gradual. Lo mismo sucede en la familia. Un matrimonio no se destruye de un día a otro. Es cuando estás descuidando el tiempo con ella, con él. Ahí comienza. Y al igual que con Dalila, uno está jugando, no. Metílas de andar y bueno, ahora le voy a pedir perdón. Como siempre te perdona ella o él, porque puede pasar de los dos lados. Como siempre te perdona, pues volver a intentarlo, ¿no? Pero descuidaste tanto el matrimonio que para las próximas ya no va a estar dispuesta ella a darte otra oportunidad. Y solo ahí te das cuenta que desperdiciaste lo que una vez construiste. Solo ahí te das cuenta lo que vas a perder. A esa mujer que estuvo con vos 10, 15, 20, 30 años por distintos descuidos. O a ese hombre que fue fiel, constante durante tanto tiempo. Los distintos descuidos hoy te hacen ver de que desperdiciaste un matrimonio que habías construido. Lo mismo sucede con las finanzas. Me gasto 30 córdobas diario en una botella de gaseosa. Cuando lo hago a la semana, ya sube. Lo hago al mes, el descuido ya es distinto. Lo hago al año y ya el asunto cambia. Y ahí te das cuenta, me hacen falta 1000 córdobas para el gas. 1000 córdobas no vale 1000, ¿verdad? Me hace falta tanto para el gas. Y se fueron en pequeños descuidos diarios de 15 a 20 córdobas.
No tengo para esto. Pequeños descuidos te hicieron desperdiciar la plata. Y ahí entonces me dejan lecciones estas historias. La pregunta otra vez, ¿qué están descuidando en esta etapa de su vida? ¿Qué están descuidando? Mis estimados, ustedes van a ser tan fuertes como los compromisos que asuman. Vas a ser tan fuerte como los compromisos que estés dispuesto a asumir. Eso es lo que va a definir que la vida no la desperdiciemos. ¿Realmente te parece que la familia es importante? Que se muestre. ¿Realmente te parece que tener finanzas saludables es importante? Que se muestre. No es un tema de teoría nada más. ¿Realmente te parece que vivir en santidad es importante? Que se muestre. Digo, por supuesto, es irreal, no vamos a ser perfectos, no vamos a dejar de pecar. Seguiremos pecando mientras estemos en este mundo, todos nosotros, sin excepción alguna. Desde el que tiene este micrófono hasta el que está en el último asiento. Desde el que tiene 30 años de venir a una iglesia hasta aquel que vino hoy tal vez por primera vez. Todos en el mismo nivel. Estamos expuestos siempre. El tema es que si vamos o no a estar dispuestos a desperdiciar la vida. Y vamos simplemente a asumir como justificación la condición en la que nos encontramos. Y ni modo, nos toca. No puede ser de esa manera. Por eso otra vez la pregunta, ¿qué está descuidando en este momento? Miren, en las relaciones de noviazgo sucede algo bien interesante. Los chavalos, en algunos casos, tienen obviamente muchas preguntas, pero una bien interesante que de manera casi que recurrente escucho es esta. ¿Hasta dónde puedo tocar a mi novia? ¿Hasta dónde la puedo tocar? ¿Hasta dónde? ¿Qué se permite? ¿Qué no se permite? En realidad, se los he dicho en el pasado, lo que intentan preguntar es ¿hasta dónde puedo acercarme al fuego sin quemarme? En el fondo es lo que se intentan preguntar. ¿Hasta dónde puedo acercarme al fuego sin que me queme? ¿O hasta dónde puedo practicar algunas cosas sin que sea considerado pecado? Así como para no sentirme culpable, pero también como que para darle rienda suelta al deseo. Ese jueguito tenso, delicado, hábil muchas veces, con el que algunos se la ingenian para convivir. Es muy peligroso. Porque ahí me doy cuenta de, efectivamente, que lo que hay es un deseo de querer descuidar la santidad o una relación saludable. Sucede igual con los matrimonios. El matrimonio no se destruye así por así. En algún momento comenzaste un jueguito con otra persona. Un chateo, pláticas inapropiadas en lugares que no eran correctos, que eran oportunos para otro tipo de situaciones. Y no te cuidaste. Y esos pequeños detalles comienzan a perjudicarte en la vida. Por lo tanto, para ir cerrando, mis estimados, si tendrían, volviendo a la introducción del mensaje, si tendríamos a un tijerino, para recordar lo que les compartí al comienzo, que escribiera acerca de Alberto, ¿qué diría? Era un prometedor muchacho, tenía esta y estas capacidades. Cuando se casó, viera, pensábamos que iba a ser un matrimonio espectacular, 3, 4 hijos, bien educados. Iba a emprender un trabajo, un proyecto ahí, que le iba a ir muy bien, inteligentísimo, con título de seguro. Pero pasaron los años y se autocomplació mucho. Pasaron los años y permitió que el resentimiento inundara su corazón. Pasaron los años y se descuidó demasiado. Y es otra vez la historia de alguien que pudo ser y no fue. Y no es.
Entonces a mí ya cuando ya pienso de esa forma no me gusta la idea. ¿Saben cuál es el problema más grande? Sí. Es que cuando uno llega a ese convencimiento de, es cierto, he desperdiciado muchos años, llega entonces la frustración y lo que es más triste, esa crisis existencial, eso que te lleva a creer de que tu vida de aquí en adelante, por causa de lo que desperdiciaste, no tiene sentido. Ya qué caso tiene, y ni modo, lo que me toque ahora, no, ya la desperdicié de todas formas. Y ni modo, hacer lo que pueda ahora. Ya perdí tantos años. ¿No les ha pasado que a los que son más jóvenes escuchan a sus padres que también son creyentes? Padres que tal vez ya andarán corriendo los 70, 80 años, le dirán, quisiera tener tus años y haber conocido al Señor de tu edad. ¿Cómo desperdicié la vida yo? ¿Cómo la desperdicié? Ahora, equivocadamente creyendo que a esa edad no pueden hacer nada relevante, cuando en la Biblia tenemos ejemplos de gente que a esa edad sí pudo hacer cosas relevantes. Les digo esto porque cuando uno llega al convencimiento de que desperdició mucho, se echa a perder. Y la idea de este mensaje no es simplemente dejarlos ahí, en el verse en el espejo si desperdicié o no la vida. No, todos en algún punto hemos desperdiciado algo. Todos en algún punto hemos desperdiciado algo. Lo primero, por lo tanto, a lo que apuntaba con este mensaje es que lo reconozcamos. Pero lo segundo es entender que en Cristo todas las cosas pueden volver a comenzar, porque nuevas son sus misericordias cada día. Y sin importar en absoluto lo que ustedes crean, por causa de lo que perdieron, lo que desperdiciaron, porque ustedes dirán, no, pero es que no es lo mismo perder plata, pastor, que perder una familia. Y claro, yo entiendo, no es lo mismo. Hay niveles de pérdidas. Yo estoy claro de eso. Pero no significa que el plan de Dios ha cambiado. Hay cosas que probablemente no se pueden cambiar en el pasado, pero no me voy a echar a perder por lo que no puedo cambiar. Hay cosas que a lo mejor no se pueden restaurar ni reconstruir. En el mundo real, así son las cosas a veces. Pero no significa que el plan de Dios se cambió entonces. No, el plan de Dios sigue invariable con ustedes. Él comenzó en ustedes una buena obra, y la va a terminar. Y no se lo digo simplemente para estimularlos. Se los digo finalmente para que vean ese tipo de versículos como aquellas verdades que deberían de abrazar justamente cuando sienten que la vida ya no tiene caso seguirla viviendo. Justamente cuando creen que ya no tiene tanto sentido. O sea, cuando Dios les dice, lo que comencé en ustedes, la buena obra, la voy a terminar, a perfeccionar, es porque realmente lo va a hacer. Es porque realmente, por mucho desperdicio que crean que han vivido o que han hecho, Dios lo va a hacer. Pablo mismo llegó a decir, ¿sabes qué? Mi vida antes de Cristo era basura. Eso es lo que dijo en Filipenses. Antes de Cristo mi vida era basura. Estamos en el mismo grupo que estuvo Pablo. En todo caso, bienvenido al club de Pablo también. Estamos en el mismo club de Pablo, cuya vida durante un tiempo él consideró basura. Pero luego dice, hoy olvido lo que queda atrás y pongo mi mirada en la meta suprema, en el llamado que Cristo ha hecho a mi vida, de que las cosas cambian y pueden cambiar, y cambian aquí primero. Ya luego se manifestarán en lo externo, en lo exterior, en las circunstancias. Pero si cambia aquí, ya habré ganado. Si cambia aquí en el corazón, porque ya me levantaré cada día con una perspectiva distinta, con una idea diferente, con la esperanza de que Dios haga las cosas otra vez nuevas. Amén. Cierre sus ojos, por favor, por unos segundos.